Bien, en esta segunda parte de envases de cartulina vamos a ver las cajas plegadizas, ¿sí? Su nombre deviene en que cuando se fabrican las cajas quedan plegadas y en esta condición son enviadas al cliente embaladas en forma plegada, en forma plana, y una vez que se va a envasar el producto, recién ahí se despliegan para producirse el envasado. Las cajas plegadizas tienen un uso muy extendido, ya sea como envase primario o como envase secundario, contenedor de los envases primarios. Por ejemplo, los envases de medicamentos, ¿sí? Son envases, las cajas plegadizas son envases secundarios que su interior tienen al envase primario del medicamento, que puede ser el blister de comprimidos o cápsulas, o puede ser un frasco de algún tipo de jarabe, junto con otros elementos como ser el prospecto del medicamento. De acuerdo a los usos y al tamaño, se precisarán distintas propiedades de cartulina en particular. Comparadas con otro tipo de cajas de cartulina, las cajas plegadizas tienen relativamente un costo más bajo, un fácil almacenamiento ocupando un mínimo de espacio. Esta creo que es la principal ventaja respecto a otros tipos. Acá se ven justamente las cajas plegadas o entre comillas aplastadas, ¿sí? Que vamos a ver el fabricante de los mismos, las gráficas, las envían después a los clientes todas plegadas dentro de cajas de corrugado. Como desventaja respecto a las cajas conformadas, por ejemplo las cajas de bombones, ¿sí? No tienen la misma resistencia y rigidez y por ende no son aptas para este tipo de usos. Pero estas cajas de bombones, ¿sí? No se pueden plegar y por ende el almacenado de las mismas ocupa un espacio muchísimo mayor que las cajas plegadizas. En la fabricación de una caja plegadiza tenemos las etapas propias de fabricación de un producto gráfico. En principio tenemos el diseño de impresión, de dimensiones y desarrollo. Es un trabajo realizado por diseñadores industriales juntos con diseñadores gráficos, básicamente. En la preprensa del proceso se obtendrán las formas impresoras y también los troqueles de corte de las cajas. Después viene el proceso de impresión en hojas de cartulina. Estas cajas se imprimen a pliego principalmente, salvo las tetrabric, que también podríamos considerarlas plegadizas, pero en un proceso distinto en bobina. En este caso la impresión es a pliego en offset. La aplicación de terminaciones superficiales, esto lo vimos también cuando vimos terminaciones y lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. El troquelado, o sea, el corte, la separación y descartonado, y por último el doblado y pegado, en el cual ya las cajas van a adquirir su forma definitiva, pero plegadas, y a esto habría que agregarle
la distribución o despacho al cliente. Algunos diseños de cajas plegadizas. Hay miles de diseños distintos. Incluso hay libros o catálogos con diseños distintos para que se puedan guiar en el diseño particular de una caja para un determinado producto. Bien, ¿qué se tiene que tener en cuenta para diseñar un envase plegadizo, una caja plegadiza? En principio, las dimensiones básicas. Vamos a estar trabajando con cajas de forma de prismas rectangulares, ¿sí? Término geométrico paralelepípedo. Entonces, prismas rectangulares, cada una de sus caras son rectángulos y van a ser paralelas a la cara que enfrenta. Vimos en los diseños anteriores que hay diseños que no tienen nada que ver con eso. Nosotros vamos al diseño clásico, que es la mayoría de las cajas que vamos a encontrar en la industria. Entonces, ¿qué tenemos como dimensiones principales? Tenemos la altura de la caja y tenemos el largo y el ancho de los lados de la misma. Cuando desarrollamos la caja vamos a tener los lados, ¿sí? Tenemos las alturas y tenemos las longitudes de los lados, de los largos y de los anchos. Una cuestión importante a tener en cuenta, y que ya lo había hablado en el primer video, es la dirección de la fibra. La dirección de la fibra tiene que encontrarse o tiene que estar perpendicular a la altura de la caja. Perpendicular a la altura de la caja. Si estuviera paralela a la altura de la caja, las caras de la caja tenderían a combarse y adquirir una forma de cilindro. Al estar perpendicular, ¿sí? Quien evita que esto suceda justamente van a ser los ángulos, las aristas, ¿sí? En las que separan cada uno de los lados. Otra de las situaciones o de las condiciones a tener en cuenta es que, de acuerdo al lugar donde esté la solapa o chapetón de pegado, va a tener ese lado una longitud, ¿sí? menor en una cantidad correspondiente al espesor de la cartulina. Si estamos hablando de una cartulina de 0,4 milímetros de espesor, entonces ese lado va a ser, se calcula como el lado opuesto menos esa medida. Pero estos son detalles, ¿sí? No los vamos a, o sea, ¿esto para qué? Para que queden perfectamente paralelas todas las caras. También en cuanto a las dimensiones, tenemos que tener en cuenta, tenemos entonces las caras, tenemos las tapas y tenemos las solapas, solapas de inserción y solapas laterales. Cuando se cierra una caja plegadiza, primeramente se cierran las solapas laterales y posteriormente se cierra la tapa haciendo que la solapa de inserción trabe contra las solapas laterales. ¿Esto qué significa? Que si las solapas laterales no existiesen, no habría dónde trabar en el cierre de la caja. Ahora bien, las solapas laterales, al cerrarse, tienen que dejar
una pequeña distancia entre sí, porque si se superponen pueden dificultar el cierre de la caja. Entonces, al cerrarse, tiene que haber una distancia entre sí. Esto sugiere que la longitud C que estamos viendo como altura de las solapas laterales tiene que ser menor a la mitad del largo de la caja. Hay fórmulas de cálculo, pero eso es, o sea, de cálculos aproximados. Es importante, por ejemplo, si la longitud, lo que estoy marcando acá, de la caja es de 5 centímetros, las solapas, estas tienen que tener una altura, o sea, el valor C menor a 2,5 centímetros, que es la mitad. Haciéndolo de 2 centímetros o de 1,5 centímetros estaría bien. Esas cuestiones constructivas, sí, ya después entran, digamos, el hilado fino, dejémoselos a los diseñadores industriales. Siguiendo con el diseño de envase, otra de las cosas a tener en cuenta es que el envasado del producto se hace en forma automática. Esto hace que muchas veces tengan que entrar dentro, o sea, junto con el producto, ciertas pinzas que introducen el producto en la caja, y entonces tiene que haber un espacio entre el producto y la cara interior de la caja para que puedan entrar y salir sin problema estos pinzas. Por lo tanto, se sugiere dejar 5 milímetros más de ancho o largo dependiendo de las características de la caja. Por ejemplo, si el producto a envasar es un frasco de medicamento, de jarabe, cilíndrico, ¿no? Entonces la base de la caja, si ustedes se fijan, es cuadrada. ¿Qué significa? Que ahí el espacio que voy a dejar va a ser un espacio parejo, tanto en el largo y en el ancho, que van a ser iguales, porque va a ser de base cuadrada. También se suele dejar o se suele calcular un poco más de espacio en la altura para el correcto cierre del envase en el momento del envasado. Algunos tipos de cajas plegadizas. Estos diseños que vamos a ver son los que nos interesan a nosotros, que ustedes como estudiantes de diseño manejen, porque son los más comunes, ¿está bien? Después, si entran a trabajar en este rubro, tendrán o verán otros diseños distintos. Bueno, primeramente acá tenemos cajas de tipo galeno 1 y galeno 2. Ustedes dirán, ¿qué diferencia tiene una galeno 1 de una galeno 2? La diferencia es la siguiente. Si yo miro de frente a la caja, ¿sí? Miro de frente, ven la parte del frente de la caja. En la galeno 2 cierra del frente hacia atrás. Es este diseño el que estamos viendo en la imagen de la derecha. Es galeno 2. ¿Está claro? Es galeno, ¿por qué? Porque la tapa y la base están en distintas caras, y es galeno 2 porque cierra hacia atrás. Voy a abrir, a ver si puedo abrir este envase sin que se me rompa esta cajita. Parece que sí, parece que sí, parece que sí. Y acá tenemos entonces, fíjense la caja, la voy a poner así.
fíjense que se corresponde perfectamente con el diseño de Galeno 2. ¿Cuál es la diferencia con Galeno 1? La diferencia con Galeno 1 es que en Galeno 1, si yo me fijo, ¿sí? Siempre me tengo que fijar en lo que se llama acá A', que es la cara principal, ¿sí? La tapa va a cerrar hacia adelante, va a cerrar hacia esa cara. La tapa va a estar en la cara de atrás y cierra hacia la cara de adelante. Ahora bien, ¿cómo diferenciamos las caras principales de las caras, o sea, la cara de frente de la cara del dorso? Eso se diferencia principalmente por el chapetón de pegado. ¿Por qué? Porque si está bien diseñado el producto, ¿sí? Y yo lo miro de frente, no tengo que poder percibir las uniones de la caja. O sea, la unión tiene que quedar ¿dónde? Tiene que quedar detrás. ¿Está bien? Entonces, el chapetón de pegado va a corresponderse siempre con la cara de atrás de la caja, con el dorso de la caja. ¿Se entiende? Y entonces, la cara principal es aquella que en el desarrollo, estamos hablando de desarrollo cuando está totalmente abierta, en el desarrollo, ¿sí? Está unida a las dos caras laterales o a los dos costados de la caja. ¿Está bien? Y en cambio, la del dorso está unida a un lateral y para unirse a la otra cara lateral, entonces debe pegarse mediante el chapetón. Bien, avanzamos. Otros dos diseños muy comunes. Los diseños anteriores, aparte de medicamentos, también se ven mucho en perfumes. Un diseño acá muy común también es la caja plegadiza de tipo avión, ¿no? Parece un avioncito. En este caso, ¿cuál es la particularidad? La particularidad es que ambas tapas, la superior y la inferior, ambos cierres, la tapa y la base, ¿sí? Se encuentran formando parte, o sea, se encuentran adheridas a una misma cara, la del dorso. ¿Está bien? Esa es la diferencia con las galenos. Y después tenemos las de avión con solapas para pegar. Sí, en este caso, cuando se cierra, tenemos que en la parte del frente de la caja, si se quiere, tenemos también solapas. Y la tapa y la base se van a pegar contra estas solapas, ¿sí? Generando una estructura mucho más rígida. ¿Dónde nos encontramos con esto? Ejemplos comunes de este tipo de cajas, ¿sí? Las cajas de cereales, ¿sí? De los cereales, alimentos de cereal y esas cosas que vienen para el desayuno, bueno, vienen en ese tipo de caja. Los postres, ¿vieron las cajitas para preparar flan, para preparar mousse, para preparar postres? También vienen en este tipo de caja. Las cajas de arroz también corresponden a este diseño. Bueno, acá vienen algunos tipos de cierre. A nivel informativo, ¿sí? Hay cierres. Los distintos tipos de cierres, ¿qué es lo que logran? Distinto grado de trabado de el cierre de la caja, ¿sí? Hay cajas que, las cajas que tenemos que abrir y cerrar, muchas veces, ¿sí? Generalmente tratamos de que el cierre sea fácil y de que no se destruya.
Las cajas que tienen que abrirse una sola vez, bueno, que el cierre sea un cierre más firme, pero a su vez lo más probable es que cuando abramos se produzca un deterioro del mismo. Después tenemos cierres con pestañas, por ejemplo, lo que les comentaba de las cajas de cereales, como la vamos a abrir y a cerrar varias veces, entonces cuando uno la abre por primera vez, generalmente con un troquelado, aparece un tipo de cierre de pestaña o lengüeta que se puede insertar en una hendidura que está en la solapa opuesta. Entonces, de esta manera podemos trabar el cierre, abrirlo y cerrarlo varias veces hasta consumir el producto. Hay otras cajas que tienen otro tipo de cierre que incluso suele estar, son el cierre de envío. En este caso, si la pestaña en la hendidura suele estar también reforzada con una etiqueta estampilla, ¿sí? Entonces, de esa manera, por un lado, garantiza que el envase esté cerrado y que para abrirlo haya que romper la etiqueta y por lo tanto va a buchonear de que fue abierto indebidamente. Pero una vez que llega es muy fácil la apertura, ¿sí? Uno rompe la estampilla y destraba rápidamente el cierre y abre la caja. Bien, los cierres no le damos muchas pelotas, pero sí le vamos a dar pelota a los fondos de las cajas, los tipos de fondo de las cajas. Acá nos encontramos con dos tipos de fondos muy comunes, fondo manual y fondo automático. El fondo automático es un fondo que va pegado. Al ir pegado el fondo automático, ¿sí?, tiene una mayor resistencia que los fondos que vimos en las cajas, o sea, los fondos comunes que vimos en los otros diseños, e incluso que el fondo de cierre manual en este modelo de caja. Como ven, la parte superior estamos hablando de un diseño prácticamente de tipo galeno, pero en la parte inferior, ¿sí?, ya las tapas y las solapas tienen formas distintas para generar este tipo de fondos. Como les comentaba, el fondo automático se pliega por sí mismo cuando se arma la caja y se despliega al momento de el envasado, pero siempre permanece pegado. Si, por ejemplo, en cajas que contengan botellas de bebidas, ¿sí?, vinos, whiskies, o sea, bebidas alcohólicas, que son muy pesadas, pues son botellas de vidrio, suelen tener estos fondos automáticos. Y otro tipo de cajas también tienen desarrollos parecidos con fondos automáticos. Generalmente, lo bueno de estas cajas es que resisten el peso del contenido envasado. Bueno, con este gráfico siempre me trae más complicaciones que las que los complica más a ustedes, en realidad. Se quieren aprender de memoria todo esto, entonces después en los exámenes recitan todo esto sin entender para qué es y me ponen todo. Cuando yo les pido dónde está el código de barra, ponen todo eso que está ahí. Primeramente, códigos de barra. Hay distintos tipos de códigos que van en una caja. Uno es el clásico código de barra comercial. Si yo no digo nada, es ese. O sea, si no hago ninguna aclaración y les pido dónde va el código de barra,
Estoy hablando de ese código. Ahora bien, hay otros tipos de códigos. Otros tipos de códigos que identifican, por ejemplo, al producto. Son códigos internos, por ejemplo, de la envasadora. Imagínense en los medicamentos. Los medicamentos, ¿sí? Si ustedes se fijan, una misma marca de medicamentos, un mismo laboratorio, van a ver que los comprimidos, todos los comprimidos de ese laboratorio, tienen la misma cajita y lo único que se diferencia es el nombre. ¿Sí? Son muy parecidas las cajitas, ¿sí? Con los logos similares, todos los colores, todo el diseño, digamos, gráfico son similares. Y lo único que varía es el nombre. Pero imagínense que es el mismo producto con distinta cantidad de droga, ¿no? Un ibuprofeno 600, ibuprofeno 400, 200, etc. Puede ser que haya que se mezclen las cajas. Y entonces cuando yo estoy envasando el producto, mando un producto distinto al correspondiente y ahí estamos en un verdadero problema. Entonces, las envasadoras de los productos medicinales, ¿sí? Una de las cosas que tienen es lectora de códigos. Hay un determinado código que identifica ese producto y entonces si la cajita por X razón está confundida de lote, o sea, está confundida de producto, entonces lo que hace es directamente la separa. Lee ese código, la separa. No tiene que haber una persona fijándose que cada cajita que entra en la máquina envasadora sea la correspondiente al producto ese. Si hay algún tipo de error, ese lector lo va a leer y la va a separar. ¿Se entiende? O sea, después hay distintos tipos de códigos para distintas tareas. Pero ese es uno, por ejemplo. Y acá tenemos, ahora después cuando avancemos en el tema tenemos, va a ser un código importante que vamos a ver, el número de cortante y el identificador del proveedor o logo. Espacios también que hay que dejar para las fechas de vencimiento, espacios libres, sí, para el pegado también, ¿no? O sea, no vamos a poner ninguna imagen, por ejemplo, en la zona donde va pegado, ¿tá? A lo sumo, lo que puede llegar a estar impreso es un código para la pegadora de estuche, también que reconozca la pegadora por donde aplicar el pegamento. Bueno, la cuestión es la siguiente. Todos estos códigos que están acá no quiere decir que en toda caja plegadiza van a estar todos estos códigos que están acá. No. ¿Sí? Lo que advierte este gráfico es que hay que tener cuidado. Cuando nosotros vamos a diseñar el arte de una caja plegadiza, tenemos que, o nos tienen que informar el cliente, ¿sí? Qué códigos ya sea para su fabricación, esos códigos los va a tener, nos los va a dar la gráfica, que va a ser la que fabrica. Para el envasado, eso nos lo va a dar el cliente. El código de barra, etcétera, para buscar el lugar donde ubicar esos códigos. Y reservar esos lugares. También, como decía antes, el código de barra, ahora sí, centralmente, código de barra. ¿Dónde va el código de barra en una caja plegadiza de cartulina? Hay dos lugares, ¿sí? Si ustedes piensan en lo de los medicamentos, que es donde el código de barra a su vez tiene el famoso, entre comillas, troquel, que es un puntillado, ¿no? Para desprender fácilmente ese producto que después va a ir a la obra social que le va a pagar a la farmacia el descuento que nos hizo. ¿Dónde suele estar?
en dos posibles lugares, o bien en el lateral y principalmente donde no va a pegar el chapetón de pegado, en el lateral que no tiene el chapetón de pegado, o bien en la base de la caja, que también es un sector, ¿sí? Generalmente si está parado sobre la base, la caja, entonces es un sector que no molesta a la información o a la presentación de la misma. Los otros sectores, los otros lugares, están destinados a, o bien la presentación del producto, que es la cara principal, en este caso es este es un modelo Galeno 1, porque fíjense que la tapa va a cerrar hacia esta cara principal, y esta es la cara principal porque no está lindante con el chapetón. Entonces, acá irá la marca del producto. Sobre los laterales y la parte de atrás e incluso en las tapas, puede ser que en las tapas también esté la marca del producto o simplemente información adicional. Bien, y vamos terminando este segundo video. Cuando se diseñan las cajas se hacen pruebas. Para hacer pruebas se necesitan, ¿qué cosas? Se necesitan prototipos, ¿sí? Y entonces la fabricación de estos prototipos puede ser manual o el diseñador puede tener un plotter de corte, en este caso, que lo que va a hacer es, va a recortar el modelo de la caja. Ahí lo tienen. Y entonces, con el modelo cortado se hacen las pruebas necesarias. Después, si hay problemas con ese prototipo, se generan las correspondientes modificaciones, ¿no?, al diseño, hasta que se aprueben todas las condiciones y se pase a la etapa de fabricación, que es la que vamos a ver en el próximo video. Muy bien. Continuamos entonces en el próximo video.